Hola, et vull donar la benvinguda, te quiero dar la bienvenida a Con V de Violeta. Aquí tens una petita mostra del que t'espera el 21 de març. Aquí tienes una pequeña muestra de lo que te espera el 21 de marzo. Sexualidad como tema central. Venga, agárrate que vienen curvas, que hablamos de sexualidad durante todo el congreso. Molt bé, anem a començar aquest viatge, val? M'agradaria moltíssim que et És la situessis... novel·la eròtica i un clop a igual o major nivell inclús que el porno, que a vegades se'n parla poc, però els models que dones són horribles. La dona com a subjecte desitjat, no? I l'home com a subjecte desitjant. No se puede sostener un poliamor ético si no hay una forma de comunicar amorosa. Hay que entenderla. Ajá. Porque la libertad no es exclusiva de una persona solo, porque entonces ya no es libertad, es despotismo. Es decir, Lo realmente feminista y lo realmente revolucionario es cómo llegas a tomar esas decisiones. O sea, ¿cuál es el... cómoda? Eso es la seducción. Lo que se plantea en estos cursos no es seducción, es manipulación. ¿Te gusta tu sexualidad, sí? ¿O te encantaría poder tomar la iniciativa sin vergüenza, sin tabúes, sin tapujos? Ese es el primer paso. O sea, pregúntate a ti misma si te follarías. Sí, me pegaré un polvazo que te cae. Una relación demasiado distante con nuestro genital, ¿no? Y esto hace que a veces sea difícil descubrir si existe o no existe un problema. T'ho provo. O sigui, t'ho provo. Ja està, simplement. És a dir, no escollim què és el que ens agrada, què és el que no Vemos la ens... sexualidad con absolutamente todo. Quizá crees que la sexualidad solo se aprende con aquello explícito, con las veces que te han hablado de manera... Tu no pots funcionar amb aquests paràmetres tan perfeccionistes, ¿sí? Entonces, dejar de vivir el sexo con presión, como un lugar de tengo que, un lugar de cumplir, quitar... Etiquetas nos pueden servir pues, para describir cómo nos hemos sentido en un pasado hasta el presente, però no nos tienen por qué condicionar en cómo seremos en un futuro. Però estem parlant de que les pacients oncològiques tenen moltes zones enfadades. Per exemple, la quimio. O sea, el suelo pélvico es silencioso, pero el mundo sexual ya no es silencioso, es un agujero. Ansiedad cuando mi pareja se me acerca porque pienso que tengo que tener sexo, todo esto es terrible. I a mi m'agradaria molt que tu et qüestionessis quin tipus de sexualitat creus que has après, no? Què t'ha ajudat a...